que tuvimos. Bueno, recomenzamos hoy con la doctora Yelén Pereira. La doctora Yelén Pereira es pediatra de urgencias del Servicio de Urgencias y Emergencias de acá del Castro Rendón, así que es parte de nuestro equipo. Y va a estar acompañada por la doctora Gabriela Bastidas, que es endocrinóloga infantil, jefa del servicio de endocrino de nuestro hospital. Así que bueno, arrancamos. Un comentario nada más, que la doctora Yelén tiene un inconveniente con su cámara, así que van a ver que está en negro, pero está Yelén del otro lado con su voz, por supuesto. Bueno, hola Ye, hola Gaby, les dejo ya les... Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, doctora Gabriela, también por acompañarnos tan amablemente con la clase de hoy, también para resolver las dudas. Pido perdón también por el tema de la cámara, pero bueno, tratamos de solucionarlo y no se pudo. La idea de hoy es hablar un poco de lo que es hipoglucemias en la urgencia pediátrica, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso. Vamos a empezar primero. ¿Se ve bien, verdad? Bien. Vamos a empezar primero con un caso clínico. Bien. Tenemos acá un niño de 5 años de edad que consulta por presentar dificultad para la marcha y tendencia al sueño de 1 hora de evolución, y al arribar a la guardia presenta 2 vómitos escasos. Como antecedentes personales patológicos, es un niño sano, sin intercurrencias infecciosas, sin ingestión de medicamentos tóxicos ni traumatismos, y presenta un ayuno de 15 horas. Al examen físico, una vía aérea permeable con frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, buena entrada de aire bilateral, una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, con pulsos periféricos positivos, relleno capilar menor a 2 segundos, normotenso, se encuentra vigil orientado, pero tiene tendencia al sueño. El resto del examen físico evidencia un paciente que está pálido, sudoroso, con extremidades frías, el abdomen está blando, indoloro y con ruidos hidroaéreos positivos, y el resto del examen físico está sin particularidades. Teniendo en cuenta el caso clínico y el triángulo de evaluación pediátrica, podemos saber que tiene 2 lados alterados en cuanto a la sintomatología que describimos recién: un paciente pálido, sudoroso, con extremidades frías, taquicárdico y por supuesto con la tendencia al sueño. Recordemos el ABCDE en la evaluación primaria, y en primera instancia hacemos un test rápido de glucemia que nos arroja un resultado de 35 miligramos por decilitro, por lo cual se realiza un diagnóstico de hipoglucemia sintomática. A modo introductorio, vamos a decir que la hipoglucemia, si bien es poco frecuente, es el trastorno metabólico más frecuente en la infancia y especialmente en el periodo neonatal. Constituye una emergencia médica y puede conducir a síntomas debido a la neuroglucopenia. Esto puede ser desde un déficit transitorio hasta secuelas neurológicas graves. La importancia de todo esto radica en que la glucosa plasmática constituye el principal sustrato energético del organismo, especialmente de los órganos glucodependientes, cuyo funcionamiento va a depender del aporte continuo de la glucosa. Esto quiere decir que en condiciones normales el cerebro solamente la consume, pero no sabe sintetizarla ni acumularla. En individuos sanos, el mantenimiento de los niveles plasmáticos se basa en el equilibrio estrictamente controlado entre la producción y la utilización por los tejidos. Y vamos a tener en cuenta que en condiciones fisiológicas el valor normal oscila entre 70 a 110 miligramos por decilitro de la glucemia plasmática, teniendo en cuenta que con estos valores la glucosa cerebral oscila entre 14 y 41 miligramos por decilitro, pero cuando la glucemia plasmática cae por debajo de 35, estos valores en la glucosa cerebral se acercan a 0. Hablando un poco de lo que es la hipoglucemia, la verdad que es bastante contradictorio, es bastante problemática la definición, pero sí existe en la práctica clínica cierto consenso en considerarlo como la concentración de la glucemia plasmática lo suficientemente baja como para producir signos y síntomas compatibles con alteración de la función cerebral. El punto de corte está establecido en 45 miligramos por decilitro de la glucemia plasmática venosa, 40 miligramos en los neonatos, y en los pacientes que tienen diabetes el valor de corte es un poco más elevado, en menores de 70 miligramos por decilitro. Este valor, en realidad de 45 miligramos, es el que mejor predice la aparición de los signos neurofisiológicos de disfunción cerebral, independientemente de presentar síntomas neuroglucopénicos. Y si bien esta definición plantea ciertos problemas debido a la inespecificidad de los síntomas y que también son difíciles de reconocer, es por todo esto que las guías de diagnóstico y de tratamiento de la hipoglucemia en adultos enfatizan la utilización de la triada de Whipple, que esta consiste en la presencia de sintomatología compatible con hipoglucemia,
el hallazgo de los niveles de glucemia disminuidos y por supuesto la resolución de los signos y síntomas cuando la glucemia se normaliza. En los niños pocas veces es factible, en especial en los lactantes, por la inespecificidad de los síntomas y la verdad también por la limitación en la expresión de los síntomas, ¿sí? Pero sí lo podemos aplicar a los niños mayores. A su vez tampoco existe un valor de corte por debajo del cual se produzca un daño neurológico, y no solamente va a depender de los valores de glucemia, sino de otros factores como la gravedad, la duración, los signos de hipoxia o los signos de isquemia. Y también tenemos que tener en cuenta que la glucemia capilar, venosa o arterial arroja un valor que es un 10 a un 15% menor que la glucemia plasmática. Es por eso que se recomienda que con valores menores de 45 miligramos por decilitro comencemos un tratamiento urgente, pero además lo corroboremos con la glucemia plasmática. Hablando un poco de lo que es la hipoglucemia en el periodo transicional, lo traigo a colación porque sabemos que también en ciertos hospitales, sobre todo en el tema del interior, muchos de los médicos y de los pediatras también hacen la recepción de los niños sanos. Es controvertida la definición también porque el hallazgo de los valores de la glucemia plasmática por debajo de 30 miligramos por decilitro es muy frecuente y en realidad podría representar un mecanismo de adaptación fisiológica. El hallazgo estadístico es que el 50% de estos recién nacidos con riesgo de hipoglucemia va a tener una glucemia menos de 45 y un 20% menos de 35 en las primeras 24 horas, pese a que se promueva la alimentación temprana y frecuente. Es por todo esto que la Sociedad de Pediatría Canadiense recomienda solo realizar el cribado a pacientes de riesgo a las 2 horas del nacimiento y posteriormente cada 3 o 4 horas hasta que consideremos que estemos fuera de riesgo. Y solamente vamos a intervenir cuando la glucemia sea menos de 45. Traigo este cuadro en realidad a colación para recordar cuáles son los factores de riesgo de los pacientes que necesitan el cribado, y son aquellos recién nacidos que desarrollan síntomas de hipoglucemia, que son pretérmino o postérmino, que sean grandes para la edad gestacional, independientemente de que sean hijos o no de madre diabética, que tengan antecedentes de estrés perinatal, como la hipoxia, eclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, síndrome de aspiración meconial, la administración de sueros glucosados durante el trabajo de parto, la administración de drogas hipoglucemiantes a la madre, como el propanolol, las sulfonilurias, o la historia familiar de síndromes genéticos, hiperinsulinismos, o anomalías sugerentes de hipopituitarismo. En cuanto a la presentación clínica, la verdad que las manifestaciones son muy inespecíficas, ¿sí? Y son tanto más inespecíficas cuanto menor es la edad del paciente. Esto lo vamos a clasificar en síntomas que son autonómicos y síntomas neuroglucopénicos, ¿sí? Los síntomas autonómicos van a ser como respuesta a la activación del sistema nervioso simpático y de la médula suprarrenal a la hipoglucemia, y van a liberar adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, ¿sí? Todo esto precede en realidad a los síntomas neurovegetativos, que son los denominados signos de alarma. En el recién nacido vamos a tener una clínica con cianosis, con palidez, irritabilidad, sudoración, apnea, rechazo de las tomas y temblores. Y en los niños adolescentes tenemos, además de estos síntomas, podemos agregar alambre, la taquipnea, debilidad, náuseas y vómitos. Los síntomas neuroglucopénicos, la verdad que son muy variables, pueden variar desde una irritabilidad con falta de concentración, hasta convulsiones, estupor, coma y muerte, o daño neurológico irreversible. A su vez también la presentación clínica puede darse de forma asintomática, y esto por lo general se da en los pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1, en los cuales los episodios de hipoglucemia son tan reiterados que hace que la percepción por el paciente de los síntomas autonómicos pasen desapercibidos. Hablando un poco de lo que es la etiología, y en realidad ya acá estamos hablando de lo que son las hipoglucemias persistentes, pasando ya el periodo transicional, luego de la primera semana de vida, sabemos que para mantener los valores de euglucemia vamos a depender de diversos factores, que va a ser el aporte de los carbohidratos, la correcta absorción, la normal función del hígado y de las enzimas del hígado, y la disponibilidad también de los sustratos neuroglucopénicos endógenos, como son los aminoácidos, y también todo lo que es el control de estos procesos a partir del sistema neuroendocrino. Cualquiera de estas fallas va a hacer que la hipoglucemia sea persistente. Este cuadro lo saqué de la Sociedad Española de Pediatría, y la verdad que está bastante bueno porque en realidad nos habla de las causas más frecuentes en cuanto a la edad.
sabemos que en los pacientes con más de 7 días y hasta los 2 años, la primera causa es el hiperinsulinismo, pudiendo ser transitorio o permanente. En los pacientes de 2 a 8 años, la causa principal va a ser la hipoglucemia cetósica benigna del ayuno, y en los pacientes mayores de 8 años tenemos en cuenta el adenoma o los insulinomas. Hablando un poco de lo que es el hiperinsulinismo congénito persistente, esto es la causa más común y la causa más grave de hipoglucemia persistente en los neonatos y en los niños. Es una condición que está causada por la liberación inapropiada de la insulina para el nivel de la glucemia. La incidencia es de 1 cada 40.000 nacimientos y predomina la herencia autosómica recesiva y se debe a mutaciones genéticas en los canales de potasio ATP sensibles de las células beta. Alrededor del 60% de estos hiperinsulinismos se van a manifestar en la primera semana de vida, y la importancia radica en que el riesgo de injuria cerebral permanente en estos niños es bastante elevada, se encuentra entre un 25 a un 50%, y esto es debido al retraso en el diagnóstico y en el tratamiento. El diagnóstico lo vamos a establecer ante la presencia de niveles detectables de insulina o de péptido C durante un episodio de hipoglucemia, ya sea espontánea o sea inducida con el test de ayuno. Hay diversas formas, se encuentra la forma transitoria, la forma permanente y otras formas del hiperinsulinismo congénito. En cuanto a la forma transitoria, básicamente es el grupo de pacientes en los cuales este hiperinsulinismo va a resolver espontáneamente entre pocos días hasta una semana, van a requerir medicación hasta los 6 meses de vida aproximadamente, y se relaciona con los factores de riesgo que hablamos anteriormente, que es el RCIU, la asfixia perinatal, la administración materna de drogas y la administración de sueros glucosados durante el trabajo de parto. La forma permanente requiere medicación incluso luego de los 6 meses de vida, y las causas son genéticas, aunque el 50% todavía se desconoce. Y otras formas se encuentran en la forma postprandial, que esto se produce 1 o 2 horas posteriores a la ingesta, y se relaciona con el síndrome de Dumping, que son en niños que fueron sometidos a la funduplicatura de Nissen. También tenemos los insulinomas, que pueden formar parte de las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1, son de difícil localización, son muy pequeños, el diagnóstico se hace por lo general con métodos de imagen, y por lo general responden bien al tratamiento médico con diazóxido, aunque el tratamiento definitivo va a ser la pancreatectomía distal subtotal. Y otra de las causas es el síndrome de Munchausen por poder, que es la administración exógena de la insulina o de los medicamentos antidiabéticos. Bien, hablando un poco de lo que es la hipoglucemia cetósica idiopática, que es la hipoglucemia benigna de la infancia, esta es la causa más común en la infancia, se caracteriza por episodios recurrentes de hipoglucemia cetósica en los niños pequeños, que coinciden con infecciones habituales y con reducción de la ingesta. Por lo general se da en niños que tienen retraso pondoestatural, con escasa masa muscular, y también se relaciona con aquellos niños que tuvieron episodios de hipoglucemia transitoria en el periodo neonatal. Se va a producir tras un ayuno de 12 a 24 horas, y esto siempre va a depender también de la edad del paciente, y se va a acompañar de cetonemia y cetonuria intensas, que esto también nos hace el diagnóstico diferencial con otros tipos de hipoglucemia. La realidad es que el hallazgo patológico se da con los depósitos disminuidos de la alanina, que sería como el precursor de la neoglucogénesis, y eso se da, digamos, mientras dure la hipoglucemia. El cuadro clínico se va a presentar habitualmente entre los 18 meses y los 5 años, y pueden remitir espontáneamente entre los 5 y los 9 años de edad. El tratamiento básicamente es preventivo, a la espera de la resolución espontánea del cuadro clínico con la edad, pero sí deben evitarse los periodos de ayuno prolongados, sobre todo durante la noche, aportando a última hora los hidratos de carbono de absorción lenta. Para hacer el diagnóstico recordamos siempre los 3 pilares fundamentales, que es la historia clínica, la exploración y los métodos complementarios. Si bien no estudiamos a todos los pacientes, la Sociedad Americana de Endocrinología Pediátrica recomienda estudiar solamente a los niños mayores con triada de Whipple documentada, los niños pequeños que tienen una glucemia plasmática no capilar menor a 60 miligramos por decilitro, y los recién nacidos a partir de las 72 horas de vida luego de pasado la hipoglucemia transicional. Desglosando un poco, es importante la historia clínica, indagar sobre antecedentes de consanguinidad, muerte súbita, enfermedades metabólicas, autoinmunes, la edad del inicio. Sabemos que si es un paciente menor de 1 año de edad, 6-7 meses, nos podemos orientar hacia un hiperinsulinismo, o si tiene más de 2 años ya pensando en una hipoglucemia cetósica benigna. Las horas de ayuno, o qué relación tiene en realidad la hipoglucemia con el ayuno, si es 1 a 2 horas
posteriores a la ingesta puede ser un hiperinsulinismo, las galactosemias pueden producirse apenas terminan de alimentarse o dentro de la primera semana de vida también. En cuanto a la exploración, todo esto nos va a orientar si tenemos rasgos sindrómicos, ¿sí? Pensando en errores innatos del metabolismo o los hipopituitarismos también. Y como métodos complementarios, si bien como dijimos anteriormente, no estudiamos a todos los pacientes, lo que sí tenemos que hacer en primera instancia ante un episodio de hipoglucemia, y esto al pie de la cama del paciente, es una glucemia, una cetonemia y una cetonuria, y esto es importante destacar que la orina debería ser la primera luego del episodio de la hipoglucemia. Esto ya nos da una buena idea diagnóstica. Y esto que también ya me parece que es también más territorio del endocrinólogo, otros estudios que pueden utilizarse ya para ver otras causas, como el beta-hidroxibutirato, la función hepática, el ácido láctico, la insulina, cortisol, el test de tolerancia al ayuno, los estudios moleculares, ver los errores innatos del metabolismo, o las pruebas de imágenes pensando también en los insulinomas. Este algoritmo diagnóstico resume en realidad un poco de lo que estuvimos hablando recién. Cuando tenemos una clínica evidente de hipoglucemia, hacemos la determinación capilar de la glucosa y de los cuerpos cetónicos. Si sabemos que no es una hipoglucemia cetósica, nos orienta más a un hiperinsulinismo o a un defecto de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Si tenemos cuerpos cetónicos elevados, pensamos ya en una idiopática o metabólica o defecto de la contrarregulación de las hormonas. Si tenemos valores normales de glucemia y de cetonemia, podemos pensar que el problema está en los transportadores de la glucosa, y si tenemos unos valores normales de glucemia pero aumento de los cuerpos cetónicos, pensar ya en el déficit de cetólisis. En cuanto al tratamiento, para las formas leves, la glucosa por vía oral, siempre y cuando el paciente presente tolerancia con hidratos de carbono de absorción rápida, el agua con azúcar o los jugos azucarados. Y en las hipoglucemias graves o faltas de tolerancia oral, si bien hay diferentes tratamientos, la verdad que la mayoría de las guías consensúan en el bolo endovenoso de 200 miligramos kilo de dextrosa al 10% a 2 mililitros por kilo. No se deben infundir soluciones más concentradas por vía periférica por el riesgo de lesión tisular en caso de extravasación, y a su vez el bolo tiene que administrarse lentamente de 2 a 3 mililitros por minuto para evitar la hiperglucemia que va a producir la liberación de insulina y una hipoglucemia de rebote. Si el paciente continúa con síntomas, se puede iniciar la perfusión continua de la glucosa, que se va a dar a un ritmo de 6 a 8 miligramos kilo minuto en los lactantes y de 3 a 5 miligramos kilo minuto en el niño mayor. ¿Cómo hacemos este cálculo? Hacemos por el porcentaje de glucosa en suero, que es 10 por 10, por el ritmo de infusión de suero deseado en mililitros kilo hora, dividido 60 por peso en kilo. ¿Sí? Volviendo a nuestro caso clínico, un paciente que pesa 25 kilos, el bolo endovenoso de 200 miligramos kilo va a ser 200 por 25, que nos da 5.000 miligramos, lo mismo que decir 5 gramos. Una dextrosa al 10%, sabemos que tenemos 10 gramos de dextrosa en 100 mililitros, por ende en 5 gramos van a ser 50 mililitros, y esto es lo que tenemos que administrar a nuestro paciente. Si el paciente continúa sintomático, podemos preparar este goteo de glucosa, que vamos a hacer la dextrosa al 10% por 10, 2 mililitros por peso, dividido 60 por el peso, nos da 3,3 aproximadamente miligramos kilo minuto. Continuando con el tratamiento, en caso de que la vía endovenosa no sea posible y el paciente sea incapaz de utilizar la vía oral, podemos administrar glucagón intramuscular o subcutáneo, también puede ser endovenoso, a dosis de 0,03 miligramos por kilo dosis, con máximo de 1 miligramo. Inicialmente tenemos que monitorizar la glucemia cada media hora, cada 1 hora, ¿sí? Y vamos a ir modificando el ritmo de infusión de glucosa de acuerdo a las cifras que vayamos obteniendo hasta alcanzar unas cifras estables, ¿sí? Y posteriormente podemos espaciar los controles cada 2 a 4 horas. Otra cosa que podemos hacer en caso de no observar respuesta y mientras establecemos un diagnóstico etiológico, ¿sí? Podemos administrar un bolo de hidrocortisona endovenosa a dosis de 5 miligramos kilo dosis, pensando en realidad en que la causa puede ser el hipopituitarismo. Y específicamente hablando un poquito del tratamiento del hiperinsulinismo congénito persistente, en realidad el tratamiento es médico. La droga de primera elección es el diazóxido de 8 a 15 miligramos kilo día. Por lo general suelen tener buena respuesta, pero sí produce como reacción adversa el hirsutismo y una retención hídrica, por lo cual suele asociarse a la hidroclorotiazida, y en el caso de que estas drogas no funcionen puede asociarse diazóxido con ifedipina o análogos de la somatostatina.
Y recordemos también la pancreatectomía en los insulinos. A modo de resumen, saber que la hipoglucemia es el trastorno metabólico más frecuente en la infancia, presenta una urgencia médica, ¿sí? Y que si bien es una patología del ámbito hospitalario, el papel del médico de atención primaria es muy importante, sobre todo en el periodo lactante, donde la inespecificidad de las hipoglucemias obliga a mantener un alto índice de sospecha para evitar el daño neurológico. El pronóstico, el tratamiento y el seguimiento a largo plazo va a estar en realidad en relación a la enfermedad de base que lo ocasiona. Bien, muchas gracias, y esta es la bibliografía. Espero no haber ido muy rápido. No, se nos entendió perfecto. Bueno, no sé si Gaby quiere... Sí, no sé si quieren que veamos las preguntas primero o voy acotando algunas cosas de la presentación. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Gaby, se Sí, escucha. perfecto, Gaby, perfecto. Ayer por ahí. Por ahí, Sí, yo no sé, me anoté algunas cosas como específicas, o por ahí los puntos que cuando aparece un paciente dan dudas, y por ahí si quieren vamos analizando eso y después vemos las preguntas generales, ¿les parece? Bien. Gaby, si querés que vuelva alguna diapositiva en particular, Dale, avísame. sí, yo te aviso. Lo mismo, por ahí la de los criterios de hipoglucemia, ¿cuándo se consideraba? Que estaban dados por la Academia Americana de Pediatría. Bien. Que creo que es un punto que siempre da mucha duda. ¿El valor de corte? El valor de corte. No el de Perfecto. 45, el que teníamos, el de la academia, que vos pusiste, habría que estudiar. El recién nacido, si persiste la hipoglucemia más de 48, 72 horas. Porque en realidad, bueno, una glucemia menor de 70 ya no es normal, digamos. Siempre da dudas cuando uno interviene o qué punto de corte de acuerdo a la edad. A ver, creo que es esta. Bueno, no, más adelante. Esto es en el periodo transicional. Bueno, para el periodo transicional, bueno, podemos ver esa, ya que estamos. Bien. La del periodo transicional. Bueno, un valor menor de 30 siempre que hay que estudiarlo. Es verdad que específicamente en neonatos se toma como 46, como un punto que sí o sí hay que estudiar. Y la otra cosa importante que por ahí, si aparece, por ejemplo, una hipoglucemia en las 24 horas, a las 24 horas de 10 y muy sintomática, muchas veces eso es sospechoso de hiperinsulinismo. Y obviamente que con una glucemia de 10 ya va a entrar en estudios, va a haber que estudiarlo, tomar una muestra crítica, etcétera. O sea que eso tenerlo como idea de que si es una hipoglucemia muy importante, muy sintomática, en estos valores, aunque sean las primeras 48 horas, requieren estudiarlo, ¿sí? Y después vamos más adelante, que había otro cuadrito que ponía para los chicos más grandes cuál era el punto de corte. No, lo que recomienda la Sociedad Americana de Endocrinología. Exacto, ese cuadrito. Bien. Porque me parece que ese es el que es importante tenerlo agendado o como de base. Acá está. Entonces, porque esa es la idea, como quedarse con la idea. Niños mayores, dice, bueno, con la tríada, es verdad, por ahí tiene, no sé, 65, pero está sintomático. Y bueno, hay que asumirla como hipoglucemia, ¿sí? Y después dice niños pequeños con una glucemia menor de 60, aunque en otros lados diga menor de 50, pero yo creo que hay que quedarse con ese valor de menor de 60. Y el recién nacido, esta salvedad que dice solo a partir de las 48 a 72 horas, y yo agrego que no, que sí es muy importante con este valor de 10, hay que, por ejemplo, hay que estudiarlo antes, ¿sí?
O sea, este punto me parece que es muy importante, porque después aparecen las dudas si lo considero o no lo considero. Y la otra cosa es que hay veces que aparece la hipoglucemia asintomática y en la guardia, y hay veces que aparece el relato, ¿no? O vienen con un laboratorio en la mano con un valor bajo de glucemia. Bueno, saber que siempre va a haber que ese chico no se devuelve a la casa y que hay que dejarlo en observación y al menos tomar, aunque sea 2 o 3 glucemias en el día preprandiales para definir si tiene hipoglucemia o no, digamos, ¿no? O sea que eso es algo importante, un concepto importante, no es, no sé, vino un chico con un laboratorio de 60, le doy que repita, bueno, por ahí tomar, quedárselo, dejarlo un rato, volver a medirlo, ¿sí? O sea que eso es importante. Bueno, después de las otras cosas que me anoté, en cuanto a lo que hay que hacer cuando aparece un paciente con hipoglucemia. Creo que estaba en alguna de las diapos, ¿no? En cuanto al tratamiento, Exacto, que estaba lo del flujo de glucosa. bien, acá. Ahí está. Obviamente que si un chico viene convulsivando, lo primero es hacer la corrección aguda de la glucemia, pero es súper importante tomar la muestra crítica, porque si no perdemos posibilidad de diagnóstico o la vamos a demorar muchísimo. ¿Cuáles serían las muestras críticas a tomar? Sobre todo si no viene convulsivando, mientras le voy poniendo el flujo, mientras la enfermera me prepara la muestra, voy sacando sangre yo, ¿sí? No voy a esperar al laboratorio, ¿sí? Es algo que hay que hacerlo bien dinámico y en el momento. Y es importante ahí sacar un medio interno, o sea, confirmar la glucemia en suero con la del Precision, urea, creatinina, un ionograma con cloro, ácido láctico, guardar esa muestra de suero, así después de esa muestra crítica en general pedimos glucemia, insulina y hormona de crecimiento, porque si no lo hacemos en ese momento, después probablemente tengamos que provocar otra hipoglucemia para poder hacer el diagnóstico. Y se guarda también y pedir guardarla a esa misma muestra. ¿Por qué? Porque si no es una enfermedad endocrina, esa muestra nos va a servir, por ejemplo, para hacer carnitinas, para hacer otras determinaciones, y si se puede también tomar una muestra en tarjeta, en papel de filtro, que también sirve para determinar otras enfermedades metabólicas. Obviamente tomar en la orina, como bien dijeron, la muestra de paracetonas y si se puede pedir congelar esa orina que quedó después de la hipoglucemia. Con eso ya tenemos, al menos no hace falta, digamos, uno pide al laboratorio que se guarden las muestras y se ven, después uno evalúa al paciente, se ven los resultados iniciales y vemos qué pedir con esas muestras guardadas, pero es lo que denominamos muestra crítica y que es muy importante no perderla, ¿sí? En cuanto al tratamiento de la hidrocortisona, si hay mucha sospecha de, por ejemplo, de un Addison o es una hiperplasia adrenal que viene convulsivando porque suspendió el tratamiento, es importante no demorar la administración de la hidrocortisona, pero también es importante, como dije anteriormente, sacar la muestra, más si no es un paciente, por ahí si es un paciente con hiperplasia que nos dice que suspendió la medicación, y está con una convulsión que pasó hace unos años, apareció, bueno, en ese caso, sin duda hay que dar glucosa y corticoides y no vamos a tomar una muestra crítica si ya tiene diagnóstico. Pero si es un paciente que no tiene diagnóstico, también es súper importante tomar ahí la muestra del cortisol, porque si no después tenemos que esperar que pase la parte crítica para poder revalorar este paciente, ¿sí? Después, en cuanto al hiperinsulinismo, creo que también había un cuadrito con el tratamiento del hiperinsulinismo y la medicación. Bien, sí, acá. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, cualquier cosa córtenme. Entonces, en cuanto al tratamiento, por ahí, tener en cuenta hay hiperinsulinismos que son transitorios y que son permanentes.
Los transitorios en general son aquellos que se dan, por ejemplo, en los recién nacidos prematuros, en los bebés que tuvieron un sufrimiento fetal agudo o una causa de estrés muy importante que antes no sabíamos que digamos, esos chicos tenían un hiperinsulinismo como consecuencia de estos cuadros, ¿sí? Em, Hay veces que no hace falta agregar diazóxido, pero es sumamente importante tener altos flujos de glucosa y siempre es importante tener mantener flujos de glucosa o que la glucemia esté en 70. Por eso es importante lo que dijiste, Yelen, de seguir, o sea, no, digamos, tomar las medidas iniciales y después seguir rechequeando a la media hora, a las 2 horas qué pasó, porque si no puede ser que pase a tener una hiperglucemia o sea, es un paciente como muy dinámico, que hay que ir viendo paso a paso qué medida tomar. Entonces, del transitorio, primero que nada, voy a necesitar la muestra crítica para poder hacer el diagnóstico y un buen flujo de glucosa y obviamente la consulta de endocrinología si lo sospecho. La otra cosa, también de los transitorios pueden ser respondedores al diaxóxido. En ese caso, más o menos en general necesitan 2 meses de tratamientos y después están los permanentes que pueden ser respondedores al diazóxido o no, y aquellos no respondedores son los que van a necesitar tal vez después una pancreatectomía. Todo esto que yo digo que es respondedor, no respondedor, me es de muchísima utilidad o necesito un equipo de pediatras muy ávidos en el manejo de un paciente con hiperinsulinismo, porque estos chicos muchas veces necesitan flujos de glucemia de 10, 12, necesitan un catéter central, si se infiltra la vía o por ahí le tenemos que poner una parenteral, hay que ver bien el contenido proteico, el seguimiento por una nutricionista, si se agrega la hidroclorotiazida al cardiólogo, que vea que no tenga efectos adversos, que no haga derrame pericárdico, es decir, si el paciente se confirma que es un hiperinsulinismo, necesita el manejo en un centro de alta complejidad. También, si estamos ante la duda, esta muestra crítica que yo les comenté, que se pide el cortisol, la insulina, muchas veces da un valor dudoso. Tengo que volver a repetirlo, hacer una prueba de ayuno, y todo eso, si está en un lugar distante, que hay que trasladar muestras y todo, redunda en muchos días de internación. Entonces, tener el concepto que estos pacientes son de alta complejidad y que van a necesitar de muchas especialidades, también de genética, que también hay, o una cosa, por ejemplo, importante es ver el fenotipo, que no sea un Beckwith, que va a tener otro manejo distinto. Desde mi lado hacen otro tipo de hiperinsulinismo, tienen otras complicaciones. Entonces, tener la idea de que tal vez en las áreas periféricas se le va a dar el manejo inicial, que no es colocar el diazóxido, es tener una buena vía, un buen flujo de glucosa y mantener glucemias estables en 70. Y se va a derivar al lugar de complejidad donde haremos el diagnóstico y podremos ir viendo todas estas cosas que son más finitas, ¿sí? Y bueno, creo que nada más. Por ahí, si después necesitan, hacemos una listita que es importante que quede cuáles son las cosas que hay que tomar como muestra crítica, ¿sí? Por ahí Bien, que Doc. quede como machete o como ayuda, ¿sí? Perfecto, Bueno, perfecto. y no sé si quedó alguna otra duda por ahí. Yo escuchando fueron las cosas que se me ocurrió que por ahí podrían servir. No sé si hay alguna pregunta más. Por el momento no hay ninguna consulta dentro del TACH. Bien. Bueno, Parece que no hay ninguna consulta, sí, bueno, estuvo buena la aclaración de la doctora porque es verdad que en ocasiones nos quedan algunas dudas acerca, por ejemplo, de cuestiones que parecen muy básicas, pero que encontrarnos con el paciente a veces nos empezamos a hacer un poco de lío y nos perdemos en lo que hay que hacer. Doc, agradecemos mucho su colaboración. La verdad que enriquece muchísimo la clase. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, y estoy a disposición. Cualquier cosa podemos hacer como alguna guía para todos, como con estas cosas como básicas que por ahí
Está muy linda tu charla, Yelén, y puede servir como de orientación también. Bueno, bárbaro, gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, chicos, hoy no hay ninguna consulta. Vamos a quedar entonces la clase hasta acá. Les agradezco a la doctora Bastidas por la colaboración y por supuesto a Yelén por todo el tiempo y el trabajo realizado para presentarnos Bien. esta clase. Los esperamos el próximo miércoles, donde sí empezamos todos los miércoles ahora, ya no hay nuevos recesos, así que de acá le damos hasta fin de año, y el próximo miércoles nos encontramos con síncope, que les voy a dar yo. Bueno, Bueno. muchas gracias.